Bienvenido a los diálogos teológicos fundamentales por el Dr. Daniel Deida. Hoy estaremos viendo sobre un tema muy interesante basado en la misericordia y santificación en el libro de Romanos, capítulo 12. Comencemos observando la apelación de Pablo en Romanos 12:1. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios. La transición es profundamente significativa. Después de 11 capítulos de doctrina, Pablo entra en la dimensión práctica de la vida cristiana. La ética cristiana nace de la misericordia divina. Entonces, ¿la santificación no comienza con el esfuerzo humano, sino con la respuesta a la misericordia de Dios? Exactamente. Pablo no fundamenta el compromiso cristiano en culpa religiosa ni en legalismo moral. Lo fundamenta en las misericordias ya demostradas por Dios en Cristo. Romanos 1-11 constituye la base doctrinal sobre la cual descansa Romanos 12. Veamos la naturaleza de la misericordia divina. Muchas veces definimos misericordia simplemente como favor inmerecido. ¿Es suficiente esa definición? Es correcta, pero incompleta. En Pablo, la misericordia no solamente perdona, también capacita. Dios no solo absuelve al pecador, lo transforma y le asigna una misión. ¿Sería por eso que Pablo habla en Romanos 1:5 de haber recibido gracia y apostolado? Precisamente, la gracia vino acompañada de vocación. La misericordia de Dios concede perdón, propósito y poder. En la teología paulina nunca existe gracia sin misión. El libro de Romanos nos presenta el problema universal del pecado, como también su gravedad. En Romanos 1-3, Pablo describe una humanidad completamente perdida. Sí, tanto judíos como gentiles están bajo pecado. Pablo destruye toda pretensión humana de justicia propia. La humanidad aparece esclavizada, culpable y merecedora del juicio divino. Entonces el Evangelio solo puede entenderse correctamente cuando comprendemos primero la gravedad del pecado. Correcto. Sin una comprensión seria del pecado, la cruz pierde significado. La buena noticia solo es verdaderamente buena cuando reconocemos la profundidad de nuestra necesidad. Pablo introduce a Abraham como un hombre de fe y un varón que fue justo. Romanos 4 introduce a Abraham como modelo de justificación por la fe. Y eso es extraordinario. Abraham demuestra que la salvación jamás fue obtenida por mérito humano. Dios dio la promesa antes de que Abraham pudiera hacer algo para merecerla. Incluso cuando la promesa parecía imposible. Exacto. Abraham y Sara se rieron porque humanamente la promesa era absurda. Pero la fe auténtica comienza precisamente donde terminan las posibilidades humanas. Incluso cuando la promesa parecía imposible. No, la fe es abandono de la autosuficiencia. Es confiar en el Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. Los conceptos de justificación y transformación son términos que algunas veces son vistos interrelacionados entre sí. Romanos 5-8 desarrolla las consecuencias de la justificación. Sí, Pablo enseña que la gracia no solamente cambia nuestra posición legal delante de Dios, transforma nuestra existencia completa. Eso elimina la idea de una gracia barata. Absolutamente. Cristo no solo es Salvador, también es Señor. La misericordia divina produce obediencia transformadora. El apóstol urge a los romanos a que presenten sus cuerpos. Entonces, ¿qué significa exactamente presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo? Pablo utiliza lenguaje sacrificial del Antiguo Testamento, pero ahora el sacrificio no es un animal muerto,
sino una vida completamente rendida a Dios. Entonces, la santificación involucra toda la existencia humana. Correcto. El cuerpo representa la totalidad de la persona. Mente, voluntad, emociones, acciones y relaciones. ¿Podríamos decir que cada ser humano inevitablemente se ofrece a algo? Excelente observación. Pablo implica precisamente eso. Todos vivimos para algún Señor. Dios, el pecado, el poder, el placer, el ego o la cultura. La cuestión no es si serviremos, sino a quién serviremos. Santificación como crisis y punto de comienzo de una vida santa. El verbo presentar parece indicar una decisión decisiva. Así es. Existe una dimensión de entrega radical y consciente. Pero esa crisis inicia un proceso continuo de crecimiento y madurez. Entonces la santificación es simultáneamente instantánea y progresiva. En términos wesleyanos, sí. Hay una entrega completa que inaugura una vida entera de transformación. Somos llamados a santificación, no conformarnos al mundo. Romanos 12:2 introduce dos mandatos, uno negativo y uno positivo. No se conformen y sean transformados. Pablo entiende que la cultura caída intenta moldear constantemente al creyente. J.B. Phillips lo tradujo: no permitan que el mundo los apriete dentro de su molde. Una imagen magnífica. La mundanalidad no es simplemente una lista de prohibiciones externas. Es un sistema de valores opuesto al reino de Dios. Entonces la santidad tampoco puede reducirse a reglas externas. Exacto. La santidad es renovación interior producida por el Espíritu Santo. Metamorfosis espiritual. Una transformación radical. La palabra transformados viene de metamorfosis. Sí. Pablo no habla de maquillaje espiritual, sino de una nueva creación. El Espíritu Santo reproduce el carácter de Cristo en el creyente. Eso implica un cambio ontológico, no meramente conductual. Muy bien dicho. La santificación bíblica afecta la esencia moral y espiritual del ser humano. Adoración en la vida diaria. Pablo llama a esta entrega culto racional o adoración espiritual. Y eso redefine completamente la adoración. La verdadera adoración no se limita al santuario. Entonces cantar himnos sin obediencia práctica sería una contradicción. Precisamente. Los profetas del Antiguo Testamento denunciaron constantemente una religión ritual sin justicia práctica. Como Amós, Isaías y Miqueas. Exactamente. Dios rechaza una adoración que no produce compasión, justicia y misericordia. La santidad requiere una responsabilidad social. El documento también conecta santidad con transformación social. Y eso es esencial. La santificación auténtica siempre tiene implicaciones públicas. Entonces la vida santa no puede encerrarse únicamente dentro de la iglesia. Correcto. La gracia santificadora debe manifestarse en justicia, compasión y testimonio en medio del mundo. Por eso, históricamente, muchos movimientos de santidad lucharon contra la esclavitud y la discriminación. Exactamente. La santidad verdadera confronta estructuras de pecado personales y sociales. Hemos llegado a la conclusión. Entonces, ¿cómo podríamos resumir Romanos 12, 1-2? Podríamos decirlo así. La misericordia de Dios produce una respuesta total del creyente. Esa respuesta consiste en una entrega radical y continua a Dios, mediante la cual el Espíritu Santo transforma al creyente a la imagen de Cristo para la gloria de Dios y el servicio al mundo. Y esa transformación afecta a adoración, ética, misión, justicia y vida cotidiana. Exactamente.
La santificación no es aislamiento religioso, es una vida entera rendida al señorío de Cristo.